pon mis dones a tu servicio, y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortado, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amamos unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno, oh Señor, transfórmame, pon mis dones. Hemos visto ya hasta el día de hoy que Dios creó a imagen y semejanza de Él, creó al ser humano. En este sentido entendemos que lo que creó fue el espíritu del hombre. Y vimos que al principio el mismo tenía tanto el varón como la hembra. Espiritualmente hablando, estaban totalmente unidos. Eran una sola, eran uno solo. Después vimos que formó. Formar indica de donde ya está creado, se hace. Y eso fue lo que formó el cuerpo físico, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El cuerpo físico. Vimos que al unirse estos dos, según el paralelismo entre Génesis 2:7, y fue el hombre un ser viviente, y el paralelismo entre primera carta de Corintios que se leyó, capítulo 15, en el verso 45, vimos que acá no le llama ser viviente, pero que acá le llama alma viviente. Por lo tanto, entendemos que el ser viviente y el alma viviente se utilizan como sinónimos. Por lo tanto, un ser viviente y un alma viviente son lo mismo. Vimos también que la palabra viviente significa no dejará de existir ya más. Una vez que el hombre ha sido creado y formado, ha sido creado y formado para la eternidad. Y vimos que en ese momento lo que ocurre una vez más es el espíritu del hombre. Ahora, vimos la semana pasada las diferencias entre los espíritus. Vimos el espíritu de aliento de vida, el cual lo tienen tanto los seres humanos como los animales. Vimos también el espíritu de sabiduría, lo cual se traslada de Moisés a los ancianos. Vimos también el espíritu del mundo, lo cual es la sabiduría del mundo, lo que el mundo cree, piensa. Y vimos también lo que es el espíritu del hombre. Y entonces, en este sentido, el espíritu del hombre es totalmente distinto uno de otro. Y vimos que en algunas partes de la Escritura se utiliza para hablar de este espíritu del hombre como corazón o como conciencia. En el espíritu del hombre puedes entender por qué la gente es distinta a pesar de venir de la misma madre y el mismo padre. Esto es que aunque Dios nos hace iguales a imagen y semejanza de Él, también coloca en nosotros una distinción. Por lo tanto, cuando un ser humano muere, no hay nada que lo pueda reemplazar. Muchas veces, en una forma incorrecta, una madre pierde un hijo y tiene otro hijo y quiere reemplazar al primero, pero no hay nada que lo pueda reemplazar. Ese espíritu de hombre que se ha ido no puede ser reemplazado. Y por lo tanto, cuando muere alguien de entre nosotros, no hay nada más que podamos hacer. Esto es, ese espíritu también nunca vuelve a regresar. Y esta parte del espíritu del hombre, o del corazón, o de la conciencia a veces, las expresiones que a veces tenemos y utilizamos. A veces decimos, qué buen corazón tiene esta persona. No hablamos del corazón que palpita y fluye sangre. Qué buen carácter tiene esta persona. No hablamos en sí de ello, aunque la palabra carácter, ¿verdad?, es una palabra muy antigua que significa labrar en una piedra. Caracteres era la palabra que se utilizaba para aquellos que labraban la piedra para decir la historia de algún rey o de algún faraón. Y de ahí se utiliza. Nosotros estamos constantemente declarando nuestro carácter
según las experiencias que tenemos unos con otros. Y vimos que el espíritu del hombre, sin importar qué cuerpo físico tenga, es ese espíritu que sabe todas las cosas del hombre y que escudriña las cosas del hombre. Si alguna vez eres como yo, y tal vez pensarás que estoy loco, a veces me pongo a hablar conmigo mismo. Y claro, utilizo otro nombre para hablar conmigo mismo. El día de hoy lo hice. Dije, ¿qué quieres de comer? El nombre que utilizo para mí mismo. Y dirías que estoy loco, pero parece ser que a veces lo que el cuerpo físico quiere es algo distinto que lo que quiere la parte interior. Esto es, que cuando vas madurando, empiezas a saborear, comprar, obtener lo que enriquece tu espíritu de hombre y no tanto lo que enriquece tu carne física. De ahí miramos que ese carácter somos nosotros y somos siendo formados. En el momento en que el espíritu del hombre obedece al evangelio, el espíritu del hombre queda sujeto al espíritu de Dios. Esto es, empiezan a guiar. El espíritu de Dios guía al espíritu del hombre y por eso la persona cambia la parte de adentro y se empieza a ver que cambia la parte de afuera. ¿Ok? Porque el espíritu del hombre controla el cuerpo físico. Ahora, cuando hablamos de la carne o cuando hablamos del cuerpo terrenal, una de las preguntas que se hacían los discípulos en el primer siglo, y tal vez hagan muchas veces ustedes, es ¿con qué cuerpo resucitaremos? Esto es cuando ves que alguien ha muerto, ves su cuerpo que yace ahí y sabes que la parte que lo manejaba ya no está ahí. La pregunta es ¿con qué cuerpo regresaremos si ese cuerpo fue enterrado? Esta es una pregunta muy importante. ¿Con qué cuerpo resucitaremos? Es una pregunta que tenían también los corintios. Por lo tanto, Pablo trata de explicar esa parte. Esto es, que todos nosotros tenemos un cuerpo terrenal. ¿Y qué es un cuerpo terrenal? Lo que dice la Escritura, y formó, ¿verdad? Y fue formado, Adán formado es de lo de la tierra, y por eso regresa a la tierra. Por eso entiendes que se vuelve a deshacer, porque este cuerpo se vuelve a deshacer. Por eso entiendes que muchas veces los productos naturales funcionan en uno mismo, porque nuestro cuerpo necesita ciertos productos naturales. Y empieza a entender más tu cuerpo. Pero también entiendes una cosa más interesante, que el cuerpo es algo terrenal. ¿Y por qué es algo terrenal? Está sujeto a la tierra. Este cuerpo no nos lo vamos a llevar. Este cuerpo se va a quedar. El cuerpo vuelve al polvo que lo dio, más el espíritu va a Dios. Eclesiastés 12:7. Veíamos en la primera clase, en Salmo 139, que este cuerpo está hecho del polvo de la tierra y que cuando hay una relación simbiótica con nuestra madre, con nuestra mamá, del cuerpo de mamá se está formando nuestro cuerpo. Por eso la Escritura es clara en ello. 139, versículo 13 dice David, porque tú formaste mis entrañas. Ahí está otra vez la palabra yatzar, formar de lo que ya está creado, formó. O sea, el cuerpo de nuestra madre formó este cuerpo. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, dice ahí. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Imagínate los antiguos, cuando no tenían un ultrasonido, o cuando no tenían un ultrasonido 3D o 4D, creo que ya hay. Imagínate el incógnito, ¿no?, que había en ellos. Pero sabían que era formado en el vientre. Y dice ahí, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ya entendemos que el alma hace referencia no solamente al cuerpo físico, no solamente al espíritu del aliento de vida, sino también al espíritu del hombre. Y dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Claro, Dios vio cómo fue formándonos poco a poco en el vientre de nuestra madre. Por eso, hermanos, entendemos que una vez que una mujer ha concebido y abortas, estás matando a un ser humano, un ser viviente o un alma viviente. Lo estás matando. Por eso no deberíamos apoyar el aborto en ese sentido. Y por eso cuando tenemos preconsejería con matrimonio les indicamos qué se puede utilizar si no quieren procrear hijos, porque lo que no quieren es estar matando muchísimas almas vivientes. Y dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Fíjate, le llama al cuerpo de la madre el fondo o lo profundo de la tierra, al vientre de madre. Mi embrión vieron tus ojos
indica esta relación. El embrión todavía no está desarrollado, vieron tus ojos. Esto es una afirmación de que Dios estuvo presente. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Entonces, esta parte que nos distingue, el cuerpo físico que es formado, algunos tienen ojos azules, otros ojos verdes, ojos negros, ojos cafeses. Es parte de la formación de lo que hizo Dios en el cuerpo de nuestra madre. Algunos nacen velludos y algunos nacen lampiños. Algunos nacen pequeños y algunos nacen más grandes. Algunos nacen con la nariz de la mamá y otros con la nariz de la suegra. Algunos nacen con el color del no esposo y otros cuestionan si son de ellos. Es parte de la vida. Dios forma. Pero en el caso de Esaú y Jacob, nacen y los dos son distintos. Si te fijas, uno es pelirrojo y otro no lo es. Uno está lleno de cabello y otro no lo está. Así que cada uno en el vientre tienes un espíritu de hombre distinto. A cada uno se le da el espíritu del aliento de vida para que vivan, y a cada uno se forman sus cuerpos terrenales. Esos cuerpos terrenales con los cuales van a vivir. Y en la clase, hace 3 clases, veíamos que Jacob murió y encogió sus pies y expiró. ¿Qué fue lo que expiró? El cuerpo terrenal. El cuerpo terrenal fue lo que expiró. Otra cosa que Dios determina también es la parte del sexo o el género. No lo determinas tú. Algunos dicen, es que voy a tener intimidad tal día del mes y entonces va a ser niño. No lo determinas tú, ¿ok? Lo determina Dios. Dios determina esa parte. Y al determinar esa parte, coloca un poder de autoridad y organigrama. Esto es, si tú eres varón, vas a tener que ser cabeza del hogar. Y si eres mujer, vas a tener que ser sumisa. Y en este caso, si quieres discutir con alguien, discute con tu formador y con tu creador. Y es lo que dice. Si alguien no está de acuerdo con ello, Romanos capítulo 1, ahora que está muy popular la parte de ser inclusivos, y claro, Cristo murió por todos, y claro, necesitamos predicar el Evangelio, y Dios los ama, claro, pero cuando tú te preguntas por qué el hombre llegó a hacer eso, por qué llegó a cambiar, porque hay diferentes tipos, aunque ahora ya hay más. Está, por ejemplo, el que se echa con varones, el homosexual, y está también, por ejemplo, el que es afeminado, y está también aquel que no está de acuerdo con su cuerpo y cambia las partes genitales de su cuerpo y cambia todo de su cuerpo. Romanos 1, en el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cuando tú tienes una pasión por tu esposa, esa pasión no es vergonzosa, y esa pasión es ordenada dentro de la voluntad de Dios. Pero cuando tú tienes una pasión por otra mujer o por otro hombre, si eres masculino, esa pasión es vergonzosa. ¿Por qué? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se extendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿en qué forma? ¿Eres hombre? Eso es lo que eres. No lo decidiste tú, lo decidió Dios. Y al no aceptar ello, no estás teniendo en cuenta a Dios. Por eso, Dios los entregó a una mente reprobada. Y vimos que el espíritu, que la mente, que el corazón, que la conciencia tiene que ver con ello. Si tú te convences en el espíritu del hombre, esto es en tu conciencia, todo el conocimiento que recibes, que no tiene nada de malo ser mujer si eres hombre, si tú te convences de eso, es una mente reprobada. Esto es una mente que ya Dios no aprueba. Y qué difícil será para aquel que tiene una inclinación hacia otro hombre, que fue tal vez violado por otro hombre cuando era pequeño. Qué difícil es. Son cosas difíciles. Pero la Biblia explica por qué sucede esto. ¿Cómo llega a suceder esto? En este caso, cuando resulta esto, dice ahí también en Primera Carta de Corintios 11:3, que en la creación del cuerpo terrenal
se crea también el organigrama y la autoridad. 1 Corintios 11:3 dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Por qué? El versículo 8 lo dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede, ¿qué? De Dios. Entonces aquí está hablando del organigrama. Esto es, ¿cómo sucede esto? Dios lo define en el vientre de madre, y es un cuerpo terrenal, un cuerpo temporal. En Gálatas 3:28, por eso entiendes la salvación de parte de Dios. Si Dios va a salvar al ser humano, en el primer siglo se hacía una gran discriminación contra la mujer. No hubo otra doctrina que colocara a la mujer al nivel del hombre como la doctrina de Cristo. Gálatas 3, verso 28, dice así, y disculpen que doy varias referencias, reitero, es una clase un poquito más elevada, eso espero que me estén siguiendo para que su convicción esté con su propia Biblia. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo terrenal es solamente temporal. Es solamente temporal. Por lo tanto, si eres hombre, serás hombre hasta el momento que mueras físicamente. Por eso cuando le preguntan a Jesús en cuanto a la resurrección, le dicen: esta mujer estuvo casada con tantos hombres, eran hermanos, ¿de quién va a ser esposa? Es que todos no entendéis, dice. Es que en la resurrección, dice, seremos como los ángeles. Esto es, no hay identificación de sexo o de género. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico, una vez que cae, deja de existir como varón y coloca solamente la parte espiritual. De ahí entiendes que en la eternidad no habrá reproducción de seres humanos, que la reproducción de seres humanos solamente es en esta tierra. Y también entiendes que la iglesia y Cristo, comparada con el matrimonio, que el matrimonio es solamente algo de vida. Por eso se entiende que cuando uno de los dos muere, puede la persona casarse, porque uno de los dos murió. Esto es, aunque quisiera seguir casado, Dios determinó no estar, puede volver a casarse. ¿Ok? Ahora, cuando vemos esto entonces, y entendemos esta parte del cuerpo físico, dice en Mateo 22, versículo 29, donde leeré lo que he mencionado. Mateo 22, versículo 29. Mateo 22, versículo 29, dice así. 22 dice: entonces, hablando de la resurrección y los saduceos, mira, hay muchas religiones, muchas sectas, muchos cultos que no creen en la resurrección. Ellos piensan que se van a quedar viendo en la tierra porque ignoran las escrituras. Ellos no entienden que el cuerpo terrenal se acaba y se acabó. Ellos creen que van a resucitar y van a vivir en la tierra. Fíjate qué tipo de doctrina tan corrompida, que no entienden las propias escrituras. Los saduceos pensaban lo mismo, eso no es algo nuevo. Y ellos dicen, le preguntan en el versículo 28, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todas la tuvieron. 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué dice? No entiendes las escrituras. Estamos hablando de los saduceos, un partido político religioso que era muy estudioso. No entiendes las escrituras, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, no serán los ángeles, lo cual también es un error decir tu mamá murió y ahora es tu ángel de la guarda. No es lo que enseña la Biblia. El ángel es ángel, el ser humano es ser humano. El ángel es ángel, el alma viviente es otra cosa. Entonces tienen que entender esas dos diferencias. Y dice ahí: si no serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto es, ¿está todavía vivo Abraham?
según las palabras de Jesús, sí. ¿Está vivo todavía Isaac? Sí. ¿Está todavía vivo Jacob? Sí. Y luego en Lucas 16 se muestra dónde está Abraham. En Hebreos 11 se muestra dónde está Abraham, en la ciudad de Dios. En la ciudad de Dios. Si entendemos esto, este tipo de organigrama, la razón por la cual se hace, el desarrollo del mismo, empezamos a ver el cuerpo humano como algo temporal solamente, algo que se va deshaciendo poco a poco, algo que no va a permanecer para toda la vida. Y en ese sentido, somos hombres hasta que moramos físicamente. En ese sentido, seremos juzgados según lo que hacemos en este cuerpo. Por eso en segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo, lo leeré desde el capítulo 4, segunda carta de Corintios 4, versículo 16. El contexto de Pablo es el cuerpo físico, el espíritu del hombre. El contexto de Pablo es el cuerpo físico, el espíritu del hombre. Y dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Qué se va desgastando, hermanos? Cuerpo terrenal. Entonces, si somos espirituales, tenemos que aceptar que nuestro cuerpo se va a ir desgastando. Tenemos que aceptar que no tendremos un cuerpo de un joven de 20 años. Tendremos que aceptar que no tendremos el cabello como lo tenemos o lo tuvimos a los 20 años. Tendremos que aceptar que el cabello se va a hacer blanco. Se va a hacer blanco. Cualquier persona que altera el cuerpo físico es una persona que no es espiritual. Es una persona que es carnal. Lo voy a repetir, ¿ok? Porque a lo mejor les va a doler a muchos. Cualquier persona que altera el cuerpo físico es más terrenal que carnal. ¿Por qué? Imagínate yo que me pusiera Botox aquí al lado de los ojos, para que no se me vieran las arrugas, o que me lo pusieran los labios. De por sí ya tengo los labios muy grandes, solamente con Botox, ¿cómo sería? Estaría alterando mi cuerpo. Y al alterarlo, estoy no aceptando la voluntad de Dios. Por eso la gente, cuando va pasando el tiempo, hermanos, vivimos una hermosa vida, fuimos jóvenes, todo tiene su tiempo, y ahora ya eso no importa tanto. Sí, nos cuidamos, pero que sea más por la parte de saludable y no por la parte de vanidad. Pero ¿qué dijo Salomón? Vanidad de vanidades, ¿todo es qué? Todo es vanidad. Imagínate yo si de pronto me pintase el pelo güero, ¿qué dirías tú? Todos tenemos deseos, pasiones. A mí me gusta el fútbol, pero no es una pasión desordenada. Esto es, si un jugador se pinta rayitos en el cabello, no me lo voy a poner yo porque se lo pinta él. Eso ya sería una pasión desordenada. Lo veo, me entretengo, pero no lo cambio por un servicio a Dios. Y empieza a darte cuenta que las pasiones tienen que ser todas ordenadas, siempre y cuando estén bajo la voluntad de Dios. En ese sentido, lo que estamos viendo entonces es esta parte del hombre y de la mujer. ¿Ok? Ahora entramos a la parte del cuerpo terrenal. Primera carta de Corintios 15, versículo 42. Ellos tenían una pregunta muy profunda, lo leímos en la lectura. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué cuerpo resucitaremos? ¿En qué cuerpo resucitaremos? Yo le hablaba con un hermano el sábado pasado, estábamos muy hermoso, pasamos un tiempo excelente, porque los hermanos se organizaron de una manera espectacular. Para empezar, el seminario fue en la noche, de 7 a medianoche, y comida y todo, por el calor. Perfecto. ¿Qué hacemos en el día? Pues me llevaron a pasear, pero estábamos sumamente cansados. Dice, hermanos, que si lo hacemos en el día, hermanos, el calor es insoportable, no es posible, pero durante la noche está ¿qué? Excelente, salvo los mosquitos. Pero eran tan lindos los hermanos que fumigaban el lugar donde nos juntamos para que no hubiese mosquitos. Fíjate qué interesante, hermanos, considerando a la gente que iba. Ahora, cuando dice aquí la primera carta de Corintios, capítulo 15, veamos el cuerpo, ¿ok? Todos pasamos por vanidad. Si yo soy vanidoso, tú eres vanidoso, todo es vanidad. Solamente que a muchos la vanidad nos gana. Y cuando la vanidad nos gana, entonces ya no es una pasión ordenada, es desordenada. La vanidad nos puede llevar a considerar más el cuerpo terrenal que el espíritu, que la vida eterna. 1 Corintios capítulo 15, versículo 35, la pregunta que hicieron ellos fue esta.
Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo resucitarán los muertos? Necio, lo que tú siembras no se vivifica. Viviente vive por la eternidad. Vivificar es a lo que se le da vida eterna. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica. Tú y yo fuimos sembrados en este cuerpo terrenal. Aquí fuimos sembrados. El espíritu del hombre fue sembrado en este cuerpo terrenal. ¿Todos me están siguiendo? Si no muere antes, para que yo resucite, tengo que morir. Tengo que morir. Y lo explica a través de un ejemplo de la tierra. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Aquellos que siembran saben que cuando se va a sembrar, no es el cuerpo el que entierras, sino la semilla. Entonces se hace una comparación del fruto con el cuerpo terrenal, la semilla con el espíritu del hombre. Y lo que se siembra no se puede sembrar a menos que te comas la manzana y se muera. Y entonces agarras la semilla, la secas y la pones para sembrar. Dice ahí en el versículo 37, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Quién decidió que tú fueras alto? Dios. Jesús dice, no podrás añadir ni un codo a tu estatura, por más que te afanes. ¿Quién decidió que fueras bajito de estatura? O como dicen algunos, chaparro o enano. Dios. Dios decidió eso, no lo decidimos nosotros. No le eches la culpa a tu papá, a tu mamá, a los genes. Así fue lo que Dios decidió. Aunque a veces coordina, ¿no? Y concuerda. Porque fuiste hecho del polvo de la tierra de tu papá y mamá. Y dice, no toda la carne es la misma carne. O sea, ¿qué es carne esto? ¿Qué es carne esto? Dice ahí. Según una carne es la de los hombres. Esta carne, aunque parece igual, es distinta que otra carne. Una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias. Una cosa es el buey, la vaca, el macho cabrío. Tú lo ves y parecen ser similares, pero esta es una carne y esa es otra carne. Una carne es esa, otra carne es esa. Creo que va a explicar la diferencia entre el cuerpo terrenal y el cuerpo que vamos a tener cuando resucitemos. Es lo que está explicando. Primero entendamos que son dos, diferentes. Como hay dos, dice, y otra carne, la de las bestias, y otra, la de los peces. Cuando tú ves un pez, totalmente una carne distinta, ¿no lo creen ustedes? Como resulta que yo me puse un caracol en la bolsa pensando que lo podríamos traer a casa, y cuando lo saco tenía un pulpo adentro, me traje un pulpo por más de 20 minutos. Y la carne del pulpo, cuando son pequeños, son totalmente transparentes, y cuando lo trató de agarrar hermanos, empezaron a caer los brazos del pulpo. Ese es otro tipo de carne. Si a mí me agarra, no me tira el brazo. Una carne es esa, otra carne es esta. Y dice ahí, en el versículo 39, y otra la de las aves. Por eso, las aves tienen un cuerpo, las bestias otro, los peces otros y nosotros otro. Son diferentes carnes, cuerpos terrenales. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Aquí se empieza a ver el paralelismo entre uno y otro. Cuerpo terrenal y lo que se le llamará cuerpo celestial. ¿Ok? Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Gloria, doxa, el brillo. Cuando uno ve a un hombre resucitado, es una gloria distinta. Por lo tanto, entiendes que cuando Jesús resucitó no lo podían reconocer. No lo podían reconocer. Y lo acaban de ver morir. Pero el mismo cuerpo tenía todavía las marcas. Pero el cuerpo en sí es un cuerpo diferente que el cuerpo que tenía cuando murió. ¿Ok? Y dice así. Una, la gloria del sol. Otra, la gloria de la luna, claro. ¿Brilla la luna, hermanos? ¿Brilla la luna? ¿Sí? ¿Brilla el sol? ¿Tiene el mismo brillo? No, la luna es el reflejo del sol, pero brilla. Doxa, el brillo de la luna es una y el del sol es otro. Dos tipos. Y otra, la de las estrellas. ¿Brillan las estrellas? Sí, pero el brillo es distinto al del sol y de la luna. Pues una estrella es diferente de otra en gloria, claro. Si tú ves las estrellas, son diferentes, como tú y yo somos diferentes.
Tú y yo somos diferentes aunque tengamos el mismo cuerpo físico. ¿Qué es lo que nos distingue? El cuerpo físico en la parte del exterior. ¿Qué nos distingue el espíritu del hombre en la parte ¿qué? Interior. Adorar a Dios en espíritu en verdad significa de adentro, lo adoro, no a la fuerza, no por ser gravoso, no porque quiera aparentar algo, lo adoro porque amo a Dios. Y lo que se manifiesta en mi cuerpo físico es lo de adentro. A eso se refiere cuando dice espíritu y en verdad. Dice ahí en el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Qué pasa con ese cuerpo, hermanos? Se va corrompiendo, se va destruyendo. Se sembró. ¿Qué se sembró? ¿Qué se sembró? El grano. ¿Qué es el grano? De lo que estamos viendo. Repito. Se sembró aquí. ¿Qué fue lo que se puso aquí adentro? ¿El espíritu de qué? Del hombre. Eso es lo que está hablando. Se siembra en corrupción. Aquí está sembrado. ¿Podrá resucitar? ¿Hasta cuándo puede resucitar? Hasta que muera el cuerpo ¿qué? Físico o terrenal. No se vayan a perder, ¿eh? Por eso, todas las concupiscencias están en el cuerpo. Una vez libres del cuerpo, todo es espiritual. ¿Todos me están siguiendo? Y dice ahí, se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Les voy a preguntar, ¿el cuerpo espiritual o celestial es un cuerpo incorrupto? ¿Qué quiere decir? ¿Ah? No se destruye, no se echa a perder. Nosotros deberíamos de vivir por ese cuerpo espiritual. Cuando uno muere, el cuerpo físico lo dejas, pero tomas el cuerpo espiritual. Y en ese sentido continúa siendo un alma viviente. ¿Ok? Y dice, si se siembra en deshonra, resucitará en gloria, claro. ¿Por qué les da pena vestirse en frente de la gente? Porque es deshonroso. ¿Por qué cierras la puerta del baño? Porque es deshonroso. No quieres que nadie vea tu cuerpo físico, porque es deshonroso. Y para aquellos que son vanidosos, se quitan la faja y no quieren que sepan que traen faja, porque son vanidosos, porque toda su vida está basada en el exterior, en lo de afuera, en lo de afuera. Dios nos dio un cuerpo, lo hemos disfrutado, se va a ir desgastando, se tiene que desgastar, es parte de la naturaleza del cuerpo, es corrupto, se va corrompiendo, algunos más rápidos que otros. Pero cuando resucita ya no es deshonroso, es glorioso. Por eso, cuando fueron a la tumba, el brillo de la resurrección, no solamente del ángel, pero aún de Jesús. Esta parte interesante de gloria, glorioso, ¿qué indica? Que el cuerpo espiritual o celestial es un cuerpo que no se corrompe y que dura para toda la eternidad. Y sigue diciendo, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Claro, somos débiles. Échate un tiro con un león y vas a ver a quién le va peor. Somos débiles. Pero cuando resucitemos, resucitaremos ¿en qué? En poder. Se sigue haciendo la comparación de los dos cuerpos. Pablo está explicándoles, le está respondiendo la pregunta, ¿con qué cuerpo resucitaremos? Es lo que Pablo está explicando. Primero lo llevó, hay varios tipos de carne, para que entiendas que no es la misma, número uno. Por eso es ilógico que los testigos crean que vamos a resucitar y estar en esta tierra. Totalmente ilógico e incongruente, hermanos. Nada bíblico. No se ve en la Biblia esa idea. Hermanos. No la vas a encontrar. Que esta tierra vas a estar y que vas a vivir toda la vida y totalmente ilógico. Porque lo que está diciendo Pablo es que el cuerpo terrenal es débil y el cuerpo espiritual en poder. Se siembra cuerpo animal, o sea que ahora sí ya se nos dice que nuestro cuerpo es ¿qué? Animal. Qué mala onda, ¿no? Pero es la verdad. Tú ves un animal, pues tenemos la misma carne que los animales. Por eso aquellos que no entendieron, que se vanagloriaron, adoraron a los animales porque pensaban que eran mayores que ellos. Pero el animal no tiene espíritu del hombre, no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto,
cualquiera que trata mejor al perro, al gato, al pez, a la tortuga, a cualquier animal, hermanos, que a su mujer o a sus hijos, no entiende la Biblia. Y ya he dicho anteriormente que todos los animales actúan basado en gratificación. Si no, dale una patada al perro a ver si te sigue buscando. Dale una patada, porque viene porque le llenas el estómago. Él dice, ok, aquí como. Porque lo abrazas. Aquí estoy. No creas que el perro te quiere mucho, porque los perros no pueden querer. Ahora, si le digo esto a alguien que dice que los perros son el mejor amigo del hombre, me meto en problemas. Porque está empezando en forma, ¿qué? Terrenal. Y dice, se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo, ¿qué? Espiritual. Aquí ya está diciendo en qué vamos a resucitar. Espiritual es lo mismo que celestial, lo cual lo mencionó unos versículos antes. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos, ¿qué? Terrenales. Pero aquí abajo en el 44 dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo, ¿qué? Por lo tanto, celestial, espiritual, es la misma idea. Es la misma idea. ¿Qué tan alto va a ser el espíritu del cuerpo espiritual? No lo sé. ¿Tendrá parte genital? No lo va a tener, lo explica Dios. Porque en lo espiritual no se puede palpar, no se puede medir. Estás pensando terrenalmente. No puedes pensar terrenalmente. Lo que Pablo está diciendo, no vamos a resucitar en cuerpo animal. 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu, ¿qué? O sea, Jesús. Versículo 46. Leamos con cuidado, fíjate, dice, mas lo espiritual no es primero. ¿Qué es primero? Sino lo animal, luego lo espiritual. Primero traigo esto animal, o terrenal, o físico, que fue formado en el vientre de mi madre, y esto no es esto es lo primero, y después es el cuerpo espiritual. Y dice, el primer hombre es de la tierra terrenal. ¿Ya le entienden? Y ya no dice la primera alma viviente, dice el primer hombre. Dice terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por eso, cuando una persona, yo les daba esta gráfica, en la de Jacob, que no me entendían, decían, no sé qué está hablando el hermano. ¿Okay? Y yo decía, la parte espiritual está aquí. Y la parte física, terrenal, como la quieran ver, está aquí. ¿Ok? Y lo decía. Entonces, esto va a morir. Fue lo que pasó con Jacob, y su tumba está hasta el día de hoy en la tumba patriarcal. Pero Jacob recibió un cuerpo, ¿qué? Espiritual. Por eso sigue con vida, es un Dios de vivos. Y no solamente Jacob, ¿quién más? Abraham. Por eso, cuando muere Lázaro, ¿a quién ve? Abraham. ¿Qué fue lo que vio de Abraham? ¿Acaso, yo siempre digo, acaso lo tenía en su muro de Facebook o lo tenía en su Instagram? ¿Cómo sabía que era Abraham? Porque cuando morimos físicamente, tenemos capacidades que aún no podemos comprender físicamente. Y parte de esas capacidades son la distinción de los seres. Ahora, hablaba con un hermano acerca de esto, porque erran tanto los testigos que dicen que cuando una persona muere, su alma queda olvidada. Fíjate qué aberración, ¿ok? No está hablando de que el alma se queda olvidada, ya no existe, hermanos. Por eso, como enseñan eso, tienen que saber que también no hay infierno. Si te fijas cómo va. Y como enseñan que no hay infierno, Dios no puede ser un Dios que odia a la gente. No, espérame, vamos a regresarnos, ¿ok? Pon atención, ¿ok? ¿Podrías decirme tú cómo se llama tu antepasado que vivió en el siglo XV? Alguien dígame. ¿Qué le pasó? ¿Se te olvidó su alma? Es lo que tú me estás diciendo. Hermanos, yo, cuando muera físicamente, va a ser muy difícil que aquellos que vengan después de mí recuerden quién soy yo. Y en ese sentido se le dice, Eclesiastés, lo mismo le pasa al perro que al león. Está hablando de la muerte y el alma queda en el olvido. A eso se refiere. No está hablando de lo que dicen ellos que se desintegra, ya no existe más. Si es así, ¿cómo explica lo de Abraham, Isaac, Jacob, Lázaro? ¿Cómo explica la explicación de Pablo? Si ves cómo que hay que trazar bien la palabra de verdad para no confundirse. Dice,
El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál terrenal, tales también los terrenales? Y cuál celestial, tales también los celestiales. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿fue Jesús un cuerpo humano? ¿Fue un cuerpo físico? ¿Un cuerpo que se fue corrompiendo hasta los 30 años? Pero ¿qué pasó? Cuando muere, su cuerpo no vio ¿qué? Corrupción. Porque es un cuerpo celestial. Aunque fue sembrado en un cuerpo terrenal. No por un hombre, por el Espíritu ¿qué? De Dios. Porque si Dios puede crear una persona como Adán, Él también puede crear un ser humano para revelarse a la humanidad. Y eso es Jesús. Y dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿qué? Del celestial. Por lo tanto, el cuerpo espiritual y el cuerpo celestial son lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Que el cuerpo espiritual está en el Hades y que el cuerpo celestial se ha ido ya con el Señor. ¿Quién me entendió? Porque las palabras tienen un propósito ¿qué? Didáctico. En este sentido, muchos ignoran las Escrituras. Vayamos a Hebreos capítulo 12. ¿Quién le está entendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Los demás no le están entendiendo? No me digan, hermanos. Tendré que dar otra vez la clase. Hebreos capítulo 12, en el versículo 22. Cuando morimos, ahorita somos el reino de Dios, ¿sí o no? Somos la iglesia de Cristo, ¿verdad que sí? ¿Qué? Pero ¿qué pasa cuando morimos? ¿Dejamos de ser la iglesia? No dejamos de ser la iglesia. No dejamos de ser la iglesia. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Recuerdan que un capítulo antes decía que Abraham, Isaac y Jacob, si hubieran ido a la terrenal, no lo hubieran tratado de acariciar y alcanzar. Y dice, Jerusalén la celestial, porque hay terrenal y hay celestial. La terrenal es la que vamos, si Dios permite, en junio. La celestial es la que está arriba. No digo arriba en el aspecto del espacio físico, arriba en el aspecto espiritual. A la compañía de muchos millares de ángeles, ahí va, léanlo conmigo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los ¿qué, hermanos? Espíritus. ¿Qué es lo que está más allá? El espíritu ¿de qué? De hombre de Abraham, el espíritu de hombre de Isaac, el espíritu de hombre de Jacob, el espíritu de hombre de David, todos estos espíritus. Y si yo muero fiel al Señor, me voy para allá. Por eso el cuerpo pues se va desgastando, pero el espíritu ¿qué? Se renueva de día ¿qué? En día. ¿Serán más fieles los jóvenes o los ancianos? Depende qué tan espirituales sean. Porque el que se inclina más por la carne, veremos la semana que viene, le llamará carnales. Pero el que se inclina más por el espíritu se le llama ¿qué? Espirituales. Y dice, a los espíritus de los justos, hechos ¿qué? Perfectos. Ahora, en Apocalipsis, aquí le llama espíritus, y en Apocalipsis capítulo 6 le llama almas. Porque no hay problema con que le llame almas. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. ¿Por qué no hay problema? Porque quedamos que el alma es ¿qué, hermanos? La unión del espíritu, ¿con qué, hermanos? Con el cuerpo físico. Ya hablamos de eso. Si le quita la vida, del aliento de vida, no se murió. Eso ya lo vimos. Dios es un Dios ¿de qué? De vivos. Por eso el espíritu del hombre tiene la esencia de la vida eterna, no el espíritu de vida. ¿Sí ves cómo es importante las palabras? Y dice ahí, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Las almas.
¿Qué estaba ahí, hermanos? Espíritu del hombre y el cuerpo espiritual. ¿Sigue siendo qué, hermanos? Un alma, ese no es ningún problema para entenderlo de esa manera. Ahora, eso de que quedó en el olvido, así entiendes por qué después de la muerte todavía tendremos memoria. Dices, ya me muero, ya no me acuerdo de nada. No, te mueres y te acuerdas de todo. Porque la historia del rico muestra que él se acordó de sus hermanos. Si se le olvida todo, ¿por qué se acuerda? Lucas 16. ¿O no es cierto, hermanos? Y si se le olvida todo, ¿cómo es posible que cuando salga Samuel a Saúl lo reconozca? Pues ya se lo había dicho, ¿este quién es? ¿Quién sabe? Pues yo ya me morí, no sé nada de mí. No es congruente. Así erran, ignorando las escrituras. Entonces, ¿qué es lo más importante? A ver, con esa pregunta termino para las preguntas. ¿Qué es lo más importante en esta vida? El espíritu del hombre. ¿Nada más? ¿Qué es lo más importante en esta vida? Todo. ¿Por qué? Porque seremos juzgados según lo que hayamos hecho en esta carne. Si solamente te enfocas en el espíritu del hombre, serás como los gnósticos, que decían, en la carne puedo servir al pecado y en el espíritu a Dios. No. Tú vas a tener que dar cuentas por lo que hiciste en la carne. Pero antes de llegar a adulterar, primero codicias. ¿Dónde? En el espíritu del hombre. Por eso, ¿de dónde salen los homicidios y los adulterios y las fornicaciones? Del corazón, de acá. Primero se piensa, se analiza, como dice la palabra de Dios, que lo que es de la carne, ¿verdad? Las obras de la carne son muerte. Vale el cuerpo físico totalmente. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos eso? Es un proceso, hermanos. Es un proceso de enseñarles que sean más espirituales. Es un proceso. Si nada más ven la parte, es normal que como jóvenes ellos nada más ven la parte física, la vanidad, todo aún de adultos. Pero ya estás hablando con una mujer de 50, 60 años, todavía quiere andar como jovencita, por favor. Ya. ¿O no? Dices, no, mano, es que yo todavía, no, ya. Usted ya está en la edad de aparentar 50 años. Y ahí te das cuenta que una mujer que aparenta 20 o 30 años, no solamente en la parte física, sino en la parte espiritual, es una mujer que no es espiritual. Y una iglesia se identifica por los espirituales y por los carnales. Señor.